Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a hacer nuestra charla de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya el Sheikh Yusuf está entrando. Eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, Sheikh Yusuf? ¿Me escuchas bien? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal, querido Suleiman? Sheikh Suleiman, ¿cómo está? Bien, bien, alhamdulillah. Teníamos tiempo que no, Uy, cayó. Perdón. ¿Teníamos tiempo que qué? coincidíamos. Sí, felicidades por el evento que hicieron en Margarita. Muy, muy bueno. Muy lindas las fotos, mashallah. Alhamdulillah, Que Allah recompense sus acciones y sus buenas intenciones. la verdad nos pusieron la vara alta porque justamente el Sheikh Ahmad Mazloum venía de Bolivia y nos dijo en Bolivia se hizo esto y esto. Entonces nos dificultaron todo el evento, pero alhamdulillah quedó. Ha quedado muy bien, muy lindo, mashallah. Sí, para las personas que no eh, entienden de qué estamos hablando, nosotros, la WAMI como tal, mejor dicho, hace un evento anual de jóvenes musulmanes en varios países de Latinoamérica, donde hay representación, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, México y Brasil. Creo que son los países que tienen actualmente representación de WAMI. Sí, no sé, creo que no se me queda ninguno por fuera. Ah, ¿te parece que comencemos con la Sí. charla? ¿O les avisaste a los hermanos que están aquí? No, vamos a comenzar, inshallah. Nuestra charla de hoy habla sobre evitar el estancamiento o cómo evitar el estancamiento espiritual. Ahora, un tema, creo que es la primera vez que se toca un tema como este en una charla, al menos entre nosotros, pues. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordioso, las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos. Asimismo, salutaciones para nuestro profeta Muhammad, sus seguidores de buena forma hasta el día de la retribución. Como menciona Sheikh Suleiman, no sé, había tocado anteriormente este tema, pero es importante ya que es algo que pasa recurrentemente a cualquier persona. La fe sube y baja. La fe no es algo estático, no somos los ángeles para que nuestra fe esté estática. Y como dice el hadith, tampoco somos profetas para que nuestra fe suba y suba. Entonces hay momentos que en nuestro camino se estanca la fe. Y uno de los mayores peligros para el creyente no es el pecado abierto o, o lo que se siente uno como incrédulo, o sea, la incredulidad manifiesta, sino el estancamiento silencioso.
Cuando alguien está rezando, pero no es consciente, no siente lo que reza. Cuando alguien dice Bismillah, pero sin conciencia. Cuando uno está en una mezquita, en una clase, pero su corazón está ausente. Es una enfermedad que es grave y pasa algo con la fe. Si la fe se estanca, no es que se queda ahí, sino es que va retrocediendo. Correcto. Va deteriorando nuestra conexión con Allah, nuestro entusiasmo, nuestra vitalidad interior. Sí, es. Bueno, la fe, como mencionas, es algo que aumenta y disminuye. ¿Cómo aumenta? Pues con las buenas acciones. ¿Cómo disminuye? Con los pecados. Eh, Lamentablemente esto también lo sabe el Shaitán y él se aprovecha de esta situación para hacer todo lo posible para que la fe de la persona, en vez de crecer, vaya disminuyendo poco a poco, alejándolo de todo aquello que lo une o que lo acerca a su Señor. Entonces, sin embargo, nadie está exento de cometer pecados, todos tenemos, en algún momento cometemos pecados, pero nuestra obligación ante los pecados para evitar que esos pecados disminuyan la fe o nos alejen de nuestro Señor es el arrepentimiento, el apresurarse al arrepentimiento. Es como una mancha negra en una tela blanca. Cada vez que haces un pecado mancha tu corazón, pero esa mancha puede desaparecer arrepintiéndote ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo primero sería entender que la fe nunca va a estar alta, si nunca siempre va a estar alta, nunca va a estar en la misma medida, sino que puede aumentar o puede descender. Y eso puede ocurrir muy rápido, puede ocurrir en cuestión de horas, en cuestión de segundos, instantes, y por eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Hay una historia muy linda que dice que los sahabas, cuando despertaban en las mañanas, en vez de preguntarse cómo están, como buenos días, cómo están, lo primero que ellos hacían era preguntarse a sí mismos, ¿sigo siendo creyente? Se examinaban, se preguntaban si creían en Allah, en sus ángeles, en los pilares de la fe. ¿Por qué? Porque tenían miedo que durante la noche Allah subhanahu wa ta'ala haya quitado la fe de sus corazones. Cuidaban mucho su fe. Así es, querido Neymar. Hay una ley en Surat al-Hadid, que es la Sura 57, que habla sobre esto, sobre el endurecimiento de los corazones. Y dice, no sean como aquellos a quienes le fue dado el libro anteriormente, pero se les alargó el tiempo y sus corazones se endurecieron. Esta ley ya fue defendida en el cuarto año después de la revelación, o sea, muy prontamente, no al final de la revelación, para que los mismos compañeros del profeta se preguntaban a sí mismos, como nos mencionaba Sheikh Suleiman, ¿acaso soy creyente? ¿Acaso mi corazón se ha endurecido? ¿Acaso he despertado con fe? Hay un relato, eh, me va a corregir Sheikh Suleiman, no recuerdo el nombre del compañero que va donde Abu Bakr y le dice, Abu Bakr, siento que soy un hipócrita. ¿Por qué? Le pregunta. Es que cuando estoy junto a ustedes y el mensajero de Allah, mi fe sube y sube y llega hasta niveles que yo no sentía. Y cuando me alejo de ustedes, mi fe desciende. Y Abu Bakr le dice, por Allah, que yo también siento lo mismo. Entonces vamos a preguntarle al profeta si esto que nos pasa, ¿acaso estamos cayendo en la hipocresía? Y fueron del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y les dijo que es así, que la fe del creyente se incrementa con el recuerdo de Allah y cuando uno se aleja se desciende esto, pero es algo natural. Entonces tenían ese grado de compromiso los compañeros del profeta, tenían ese grado de temor de caer en la hipocresía, de que su fe sea algo simplemente pasajera o una sensación, algo del momento. Y eso muestra la preocupación real que tenían en preservar su fe.
y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta hoy en día, porque nuestra fe se estanca a veces no porque tenemos pecados grandes, sino porque vamos acumulando pecados que son pequeños. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz dice que nos cuidemos de los pecados pequeños, los que nosotros pensamos que son insignificantes. Son como un grupo que se detiene en un valle, cada quien trae una rama, un pedazo de leña, hasta que cocinan su pan. O sea que los pecados menores, cuando se acumulan, son más dañinos que un pecado grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de los pecados grandes y nos refugiamos en Allah de ellos, pero los pecados pequeños que nosotros no le damos importancia se van acumulando y hacen más daño porque no estamos nosotros conscientes de ello. Y debemos limpiar nuestro corazón. Nuestro corazón es, como hay en el hadith del profeta, sallallahu alaihi wasallam, es el órgano que si está bien, todo el cuerpo está bien. Y si está mal, todo el cuerpo está mal. ¿Y cómo se limpia eso? Es con el istighfar, con el recuerdo de Allah, con la reflexión sincera, pensar lo que estamos rezando, pensar lo que estamos leyendo del Corán, tener esa reflexión y no ser solamente rituales que son vacíos. Cuando nuestra oración se hace un ritual que no tiene corazón, que no tiene la intención permanente en ella, se vuelve simplemente en un acto que no nos está a nosotros dando la bendición que debe darnos y no nos está acercando a Allah como debe acercarnos. Correcto. El sahaba que mencionabas era Handala, el que fue donde Abu Bakr, Psicológico. Náfaca, Handala, Náfaca, Handala. Handala es un hipócrita y el resto de la historia que mencionaste, muy linda la verdad. Muy conmovedora porque cuesta mucho, hay que ser muy sincero y valiente para reconocer que estaba expuesto a la hipocresía. Entonces podemos ir resumiendo esto en que lo primero sería que tener en cuenta que la fe sube y baja, que la fe siempre no puede estar o nunca va a estar en el mismo nivel, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Lo que la aumenta es la obediencia, lo que la disminuye es la desobediencia. Como mencionas, una de las cosas que hace disminuir la fe son los pecados y en especial los pecados menores tienen un peligro adicional porque eh, la mayoría de las personas no les da la importancia que tiene o simplemente los hace y los olvida, mientras que de los mayores la persona con algo de fe suele recriminarse y suele arrepentirse. Aunque hay que recordarle a las personas que tampoco es ver el tamaño del pecado, sino lo que tienes que fijarte es a quién estás desobedeciendo. Eso sería lo primero que disminuye la fe. Otra de las cosas que disminuiría la fe es lo que también mencionamos antes, que es las trampas del Shaitán. Eh, Recuerden que Shaitán nos estudia día y noche, nos analiza. Básicamente desde que nacemos se nos asigna un demonio que nos va estudiando, que nos va conociendo y sabe cuáles son nuestros puntos débiles, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace caer y se aprovechan de esa situación. Por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala cuando habla de Shaitán en el Corán dice "Washtanibu khutuwati Shaitán", o sea, dice aléjense o tengan cuidado de los pasos del Shaitán. No dice tengan cuidado del Shaitán, sino de los pasos del Shaitán. ¿Por qué? Porque el Shaitán va paso a paso. Él entra primero, abre una puerta pequeña, luego a algo, a un pecado, después abre una puerta un poco mayor, luego una mayor, y así hasta que te vas sacando, alejando poco a poco de tu Señor. El principal propósito de él es alejarte de la oración y lamentablemente es el gran mal de la mayoría de los jóvenes musulmanes, el alejamiento que tienen del salat, de la oración. Había un sabio que decía que hay personas que dicen que cuando abandonan la oración dicen
mi fe está débil, mi fe está algo débil, por eso no estoy rezando ahora. Y la realidad es que es mucho más grave que eso. Los sabios dicen que ya cuando una persona deja de rezar no es que su fe está débil, sino que lo último que quedaba de fe en su corazón salió, o sea, salió de su corazón la fe. Entonces solemos confundir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el shaitán, pero como dice Allah subhanahu wa ta'ala, inna kaida shaitán kana taifa, las trampas del shaitán son débiles, pero para los creyentes. Es decir, ¿por qué? Porque el shaitán se queda sin recursos, se queda sin armas ante el creyente, que lo hace caer, pero se arrepiente rápidamente. Entonces, la solución a esto sería eh, aumentar en gran medida el arrepentimiento, el istighfar. Por eso que el profeta Sallallahu solía pedir perdón más de 100 veces al día, y no es que hacía muchos pecados, no es que hacía 100 pecados al día, sino que esta es una renovación de la relación ante su Señor. Reconoces que tienes un Dios que perdona los pecados, reconoces con humildad y sumisión que eres un ser imperfecto que comete faltas, y que tienes un Dios que es perdonador y que es perfecto. Entonces pides perdón, y es muy fácil decirlo, astaghfirullah, toma solamente unos segundos y tiene muchos beneficios. Entonces, la tercera razón por la que la fe también desciende o se estanca es el mismo apego a lo mundanal y el alejamiento del recuerdo de Dios. Hay una ayah muy bonita que está en la misma sura que citaste, en la sura del Hierro, la 57, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿acaso no es hora ya de que los creyentes sometan sus corazones al recuerdo de Allah y a lo que fue revelado? Entonces, esta ayah también descendió en la época temprana, cuando los musulmanes estaban en una etapa difícil donde hacían grandes sacrificios, y cuando ellos escucharon esa ayah se tiraron al piso y comenzaron a llorar y decía: nuestro Señor nos está regañando, nos está reprendiendo. O sea, como que qué clase de personas tan malas somos que nuestro Señor nos reprende. Pero lo que busca la Subhanahu wa Ta'ala con esto es llamar a las personas. Y hay una historia muy bonita con esta haya, que había un hombre que era un ladrón y él entraba a robar casas. Por eso les digo que la fe puede, el cambio de fe, tanto el aumento como el descenso, puede ser brusco, puede ser de un momento a otro. Entonces decía que él entraba a robar las casas, y entró a una casa para robar, saltó la pared para entrar a robar y escuchó a un hombre rezar, y justamente estaba recitando esta aya. Decía: Alam ya'ni lilladina amanu an yakhsha qulubuhum li dhikrillah. ¿Acaso no es hora de que ya los corazones, los creyentes, sometan sus corazones al recuerdo de Allah? Y él dijo, escuchó esa aya, y dijo: sí, Señor, ya es hora, ya es momento. El hombre no sabía que estaba ahí, que tenía un ladrón en su casa, pero esa aya le afectó profundamente, y él dijo: Señor, ya es hora de cambiar, ya es hora de someterme a lo que tú revelaste. Y se fue de esa casa sin robar, y cambió completamente su vida, y terminó convirtiéndose en un gran erudito del Islam, que hasta hoy en día sus libros se siguen estudiando. Él se llamaba Al-Fudel ibn Ayad, rahimahullah. Mashallah, mashallah. Qué bonita historia, Sheikh Suleiman. Subhanallah, hermano, hermana, no pienses que porque estás en este momento con tu salat, estás en este momento, eh, sientes en la fe, eh, gente en el día del juicio final que estará y será llegará a estar hasta oliendo a las puertas del paraíso, y será de la gente del infierno. Y habrá gente que estará cerca de las brasas en las puertas del infierno, y será de la gente del paraíso. Entonces, la fe no es algo que tú dices, la tengo ahora y ya, y te sientes tranquilo, sino es algo que tienes que trabajar y tienes que avanzar día a día. Hay
una súplica que nos enseñó nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam y es, oh Allah, ¿cómo es? Ya Musabit al-Kulub, Sabit Kulubina ala dinak. Oh tú que estableces los corazones, establece nuestro corazón en tu fe. Y es una súplica que nosotros tenemos que hacerla. Pedir a Allah que nos mantenga en lo correcto y darle nosotros eh, la fuerza y el sentido a lo que hacemos. Eh, sentir que tenemos dulzura en nuestras acciones. Cuando hacemos la oración, cuando leemos, cuando aprendemos, eh, cuando nosotros empezamos a sentir que tenemos pereza en nuestra oración, es que algo está fallando y es algo que nosotros debemos renovar e ir hacia adelante. Cuando escuchas el Corán y sientes que es algo pasajero para ti, entonces hay algo que está fallando. No es que tienes que cumplir solamente, sino tienes que avanzar. Y la fe en el Islam es algo que es vivo, que tienes que sentirlo día a día en tus acciones. Es verdad que hay momentos de estancamiento, pero también tiene que haber la fuerza y la voluntad en el creyente sentir la dulzura de la fe, porque aquel que siente la dulzura de la fe realmente está sintiendo una bendición de su Señor. Eh, otro punto importante a mencionar es no nos confundamos. Lo que menciona es muy importante, Yusuf. Hay personas que piensan que la creencia es una elección, es decir, algo que tú decides si ser creyente y cuándo ser creyente, y creemos que estamos a salvo de la hipocresía. La creencia es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay personas que se les pregunta, aquí yo lo suelo hacer realmente, les pregunto, ¿quién de ustedes se considera un verdadero creyente? Cuando todo el mundo alza la mano y dice yo. Digo, mashallah, qué bueno, los felicito, alcanzaron un nivel de fe más alto que el de Abu Bakr y Omar y el de los Mm. Sahaba. Y ahí pues se explica que la fe es algo que, así como Allah subhanahu wa ta'ala te la da, te la puede quitar. Y ese dua que menciona es muy bonito, que donde le pides al Señor, tú que tienes el control de los corazones, eh, fortalece o afirma mi corazón en la fe. La hipocresía es una enfermedad, y es una enfermedad del corazón, y nadie está a salvo de ella. Incluso Abu Bakr radhiyallahu anhu decía, ojalá yo fuera un pelo en la cabeza del creyente, de un creyente. No decía, ojalá fuera creyente, ojalá fuera un hombre creyente, sino ojalá fuera que sea un pelo en la cabeza de un creyente. Eh, Era un honor para él, al menos era algo tan, digamos, insignificante para la mayoría de las personas. Eh, Aunque a él se le anunció el paraíso estando vivo, a él se le anunció que sus pecados iban a ser perdonados, pero él sabía, estaba completamente seguro y entendía correctamente que la fe es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, que se podría ser retirada en cualquier momento si la persona no se esfuerza en mantenerla. También Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, él decía, si yo supiera que todas las personas en el día del juicio van a ir al paraíso, excepto una sola que va a ir al fuego, yo tendría miedo de ser esa persona que va al fuego. Por cierto, solamente había un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam que tenía un estilo diferente a las preguntas. Él le preguntaba, la mayoría de las personas le preguntaban, enséñanos una obra que nos acerque a Allah, que nos haga alcanzar el paraíso, o cómo conseguir una gran recompensa. Pero había uno solo que solía preguntar por las cosas malas. Dime cuáles son los peores pecados para alejarme de ellos, para no cometerlos, qué es lo que enoja a nuestro Señor. Él se llamaba Hudayfa ibn al-Yaman, y él fue el único de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que él le dijo el nombre de los hipócritas. Le dijo fulano, fulano y fulano. Le dio la lista de las personas que eran hipócritas,
Bueno, solamente la tuvo él. Incluso después de la muerte del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Omar le preguntó muchas veces, le insistió, le dijo, dime la verdad si yo estoy en esa lista, si yo soy de los que mencionó el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y lo hacía llorando con desesperación y Hudayfa se sintió pena por él y le dijo, tú no eres de ellos, o sea, tú no estás mencionado, pero después de ti no le mencionaré esto a más nadie. Entonces, bueno, vean la importancia o el valor que se le daba a la guía antes, a la fe antes, y cómo ellos buscaban preservarla. Eso no es que bajó el ángel Gabriel y les puso la fe en el corazón y se fue volando, no, eso fue conseguido por obras, por acciones, se esforzaban en el bien, en las oraciones obligatorias, las oraciones voluntarias, los ayunos, las caridades, la lucha por el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, era algo que construyeron, digamos, de la forma difícil en la práctica. Entonces, así es que se construye la fe y siempre teniendo el temor en el corazón de que esa fe puede desaparecer en algún momento. Perfecto, Sulaiman, barakallahu fik. Hay algo que mencionabas y era que es la lucha diaria por construir y mantener nuestra fe que nos hace creyentes. Bueno, nos hace querer llegar a ser creyentes. Y eso se hace con sinceridad y se hace con acciones. Lo primero es la intención y lo segundo es la acción. Y entre las acciones que podemos tener es no dejar de buscar conocimiento, no dejar de saber lo que es lícito, ilícito y practicar. Y ser de la gente que aprende y divulga este conocimiento. ¿Por qué? Porque de esta forma te recuerdas a ti mismo. Cuando tú aprendes, tienes el conocimiento, pero cuando lo enseñas, estás recordándote a ti mismo y al mismo tiempo estás recordando a otras personas lo que es lícito, lo que es ilícito y el camino correcto que Allah ha establecido en la revelación para la gente según sus capacidades. Entonces, es importante no dejar de aprender. Es bien y extremadamente importante también eh, tener el recuerdo de Allah en el Corán, en aprenderlo, en memorizarlo. eh, es que no podemos leer en español, leerlo en español, buscar los significados. ¿Por qué? Porque es un mensaje establecido y permanente para nosotros. El Corán no solamente es un libro que se abre en Ramadán y se lee en Ramadán, sino es un libro que está ahí todo el año para nosotros y es una respuesta y es una exhortación para nosotros hacia lo que es correcto. Bien, no dejes de buscar entornos para renovar tu fe, clases, juntarte con gente que te invite al bien. El destino de una persona muchas veces es el destino de los que le acompañan. Si alguien se dice a sí mismo creyente, musulmán y todo esto, y su entorno es totalmente de incrédulos o personas que no son musulmanas, eh, tarde o temprano va a seguir esto. Entonces es bueno buscar la comunidad. Y si vas a la comunidad o si buscas a la gente de tu comunidad, no las busques porque son amigos o te caen bien o dejan de caerte bien. Tu causa es ir por Allah, buscar a esta gente que son creyentes también por el recuerdo de Allah y mientras tú mantengas tu intención, Allah te ha de recompensar por esa intención que tengas al juntarte con tus hermanos.
Un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, siete serán los que estarán bajo la sombra del trono el día en que no va a haber más sombra que la sombra del trono de Allah, y uno de estos son aquellos que se juntan o se reúnen por la causa de Allah y se separan por la causa de Allah. Entonces, eh, tienes la bendición en esta vida de ser de aquella gente que puede estar bajo la sombra del trono de Allah, simplemente si es que tu intención de juntarte con tus hermanos es por la causa de Allah y alejarte de ellos es por la causa de Allah y no poner en medio de ello el mundo, el dunya y los problemas que existen en él. Así es. Bueno, y buscar aferrarse al recuerdo de Dios. Recuerden que una de las señales del hipócrita es que no recuerdan a Allah sino un poco, sino muy poco, mientras que los creyentes lo recuerdan de manera incesante. Entonces, creo que el mensaje ha quedado claro, directo, ha quedado claro, ha quedado evidenciado de que, hermanos y hermanas, la fe es algo que es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala y tenemos que hacer todo lo posible por mantenerlo en nuestros corazones con el agradecimiento, con las buenas obras, haciendo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le complace. La definición de adoración es un término que engloba todas aquellas obras que Allah subhanahu wa ta'ala ama, ya sean acciones, palabras o ya sean palabras o acciones tanto internas como externas. Hay muchas maneras de buscar la complacencia de Allah. Y recuerden que para eso es que Allah te creó, pues la razón por la que Allah te creó es para que lo adores. Y la adoración es de muchas maneras. No seamos rebeldes, no seamos desagradecidos y siempre busquemos mantener nuestra relación con nuestro Señor que nos da tanto, tanto y nos pide tan poco. Eh, y Él mismo nos dice, pues, Wala in shakartumuni la pues si me agradecen, les aumentaré mucho más esas bendiciones. Yo por mi parte con esto finalizo, Sheikh Yusuf, no sé si quieres decir unas palabras finales y ver si hay alguna pregunta o duda entre el público. El público, por lo que veo, no nos han saludado y bueno, no hay preguntas por el momento. Barakallahu fika, Sheikh Suleiman, por Ay, este tema que es importante y jazakallahu khair. Diga, sí, ¿qué tenía vale, que decir? no sé cómo quitar este efecto. Bueno, dejo cuando termine el audio lo quito, pero fue sin culpa. Bueno, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Saludos a nuestros hermanos allá en Bolivia. Acá, inshallah, esperamos algún día poder recibirte, poder escuchar de tus clases personalmente. Eres muy conocido acá y muy querido acá, inshallah. Pero esperamos en serio que algún día se nos cumpla. Igualmente, te invitamos aquí a las alturas. Ala. Y hola, hermano, es muy querido y muy conocido y nuevamente felicidades por el éxito de la actividad que han tenido allá y bueno, saludos a toda la comunidad y a la familia. Y de verdad no sé cómo quitar esto, pero ya va a ser. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.